Buenos días a todas y a todos. Me llamo Fabián y hoy os doy la bienvenida al capítulo número 4 en el que vamos a hablar de las expectativas. La Real Academia Española define la expectativa ofreciendo 3 puntos clave. El primero de ellos es la esperanza de realizar o conseguir algo. El segundo es la posibilidad razonable de que algo suceda. Y el tercero es la posibilidad de conseguir un derecho, herencia, empleo u otra cosa, al ocurrir un suceso que se prevé. La RAE usa repetidamente la palabra posibilidad, no la palabra certeza, ya que en sí las expectativas son creencias o esperanzas. Sin embargo, las expectativas son ideas irracionales que en ocasiones se ven proyectadas hacia un futuro incierto y que suelen generar un ambiente favorable o deseado con respecto a una situación, experiencia o resultado. ¿Cuál es la diferencia con la realidad? Que al ser irracionales, es decir, no tienen ningún tipo de base lógica. Entonces se crean escenificando un posible futuro que con toda probabilidad va a colmar todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos y todas nuestras esperanzas. Por supuesto, al final lo que termina siendo es muy diferente. Y la realidad se ve alterada o definida por una gran cantidad de factores que poco o nada tienen que ver con nosotros. Es decir, el último resultado, el que se dé al final, el que dé sentido y se imprima en el tejido de la realidad, no dependerá al 100% de nosotros. Pero, ¿qué es lo peor? Que nos creemos nuestras propias expectativas, al igual que lo hacemos con los pensamientos negativos. Pero esto lo veremos en mayor profundidad más adelante. Sucede una cosa curiosa que configura nuestra percepción y que nuestro cerebro no sabe distinguir entre la realidad y la ficción. Es entonces cuando se articulan las expectativas en nuestra mente y como si estuviéramos viendo esa película delante de nuestros ojos, en la realidad de la calle, nos creemos a pies juntillas todo lo que en esas expectativas se crea. Al no hacer un esfuerzo consciente para poner un filtro a los pensamientos y en este caso a las expectativas, se generan libremente y puede que quizás más adelante nos lleven a llevarnos una decepción. Resulta perfectamente natural dejarnos llevar por estas fantasías, entre comillas. Por estas fantasías de que queramos que las cosas nos salgan a pedir de boca. Que todo salga tal y como exactamente deseamos. Por desgracia, al final la vida no nos va engañando a golpe de ensayo y error. Y ahí radica nuestro aprendizaje. Es decir, hay una frase que me gusta mucho que dice que de hecho la llevo tatuada y dice: el error es el mejor maestro. Hay gente muy interesante que me he encontrado a lo largo de mi vida que me ha dicho que esta manera de ver los errores, por decirlo así, está muy romantizada. Quizás es posible, pero me gusta verlo así. Me gusta darle ese crédito a los errores. Me gusta pensar que si tuviera la oportunidad de volver atrás en el tiempo, no caería en esa tentación de rehacer los errores que cometí para creer de manera ilusoria que mi vida actual sería muchísimo mejor, sino que al final he llegado a asumir que todos los errores cometidos tienen un propósito firme y es el hecho de, por una parte, contribuir a que seamos quienes seamos en el presente, a ser como somos, y por otra parte a que hayamos alcanzado esa sabiduría que tenemos a día de hoy, es decir, a saber lo que sabemos gracias a que en el pasado metimos la pata. Bien. El hecho es que al final
estas expectativas que inicialmente nos hacemos distan mucho, como hemos dicho antes, de la realidad. Entonces, ¿qué es lo cierto? Que vamos a vivir tanto cosas terribles como cosas maravillosas. Y que nos guste o no, vamos a tener que sobreponernos a ellas y continuar la marcha de la vida. En caso de que decidamos darle una perspectiva útil a lo que nos pase en la vida, podemos llegar a asumir que todo lo que nos pasa es exactamente lo que necesitamos para aprender, como hemos dicho antes. Entonces, en vez de relacionarnos con las falsas expectativas y con los sucesos traumáticos, adoptando un papel de víctima y repitiendo frases como ¿por qué a mí? ¿O qué he hecho para merecer esto?, tendríamos otra opción. Esa de ver el aprendizaje que se esconde detrás de eso que nos ha pasado o que no ha salido como queríamos. Lo que decíamos antes. Al final no ver los errores como alguna tragedia o como si se terminara el mundo, sino una vez ya hayan pasado y los hayamos solucionado, porque al final siempre los solucionamos, y es agradecer el hecho de haber cometido esos errores. Agradecer haber metido la pata en ese momento, y aunque no haya salido todo como nosotros queríamos, puede que al final hayamos conseguido vivir no aquello que habíamos planeado, sino algo mejor. Porque al final, como decíamos antes, todo lo que vivimos es lo que necesitamos para aprender. Quizá muchas veces no sucede lo que deseamos, pero sí sucede lo que necesitamos. Para cuando hayamos pasado un tiempo prudencial, nos daremos cuenta de qué significa realmente crecer, qué significa realmente evolucionar. Y que al final, nos guste o no, aceptar que todo lo bueno se acaba y todo lo malo también. Tal y como hemos visto, en ocasiones la realidad no va a coincidir con nuestras expectativas. Y es entonces cuando, en vez de permanecer a la expectativa o mantener la esperanza de que algo ocurra sin nuestra intervención, podemos decidir, o bien podemos dejarnos arrastrar por los hechos que nos van ocurriendo. Sin embargo, si decidimos tomar decisiones de una manera alineada con nuestros valores y objetivos, en ese caso, sugiero que hagamos un ejercicio titulado Expectativas versus Realidad. ¿Para qué hacer este ejercicio? En primer lugar, para ayudarte a que confrontes tus propias expectativas. En segundo lugar, para ayudarte a que veas la realidad tal cual es y no como crees que es. Y en tercer lugar, para, en la medida de lo posible, ahorrarte sufrimiento. Porque al igual que hemos dicho antes, que una vez seguimos las expectativas a pies juntillas, muchas veces esas expectativas terminan frustradas y por tanto nos llevan al sufrimiento. Entonces, una manera lineal de ahorrarnos este sufrimiento es no hacer caso a las expectativas. ¿Cómo podemos conseguir esto? Bien, a través de unos puntos que vamos a ver a continuación. Punto número 1. En primer lugar, puedes retomar las áreas más importantes de tu vida que definiste en el capítulo 3, para que estas mismas sean tu punto de partida. Punto número 2. Luego puedes escribir una expectativa que tengas por cada una de tus áreas vitales. Una expectativa, una esperanza, un anhelo, un deseo, cualquier cosa que tú creas que va a suceder tal y como quieres que suceda. En el ámbito de la pareja, en tu trabajo, en los estudios, en los hobbies, en tus objetivos personales, en tu nutrición, etcétera, etcétera.
Si se te ocurre más de una expectativa por cada área vital, enhorabuena. Sin embargo, anota todas las que te vengan a la cabeza. En tercer lugar, y debajo de cada una de las expectativas que hayas escrito, puedes contestar a las siguientes preguntas que te ayudarán a confrontarlas directamente. ¿Qué estás esperando a que pase por arte de milagro? ¿Para qué quieres que eso pase? ¿Qué puedes hacer tú para ayudar a que eso pase? ¿Qué define tu esperanza? ¿Las cosas que te ocurren o tus objetivos? De nuevo te sugiero que te tomes todo el tiempo que necesites para contestar a estas preguntas. Finalmente, voy a contar una historia de mi vida para ilustrar cómo me afectaron las expectativas. Hace 10 años me fui a estudiar a la provincia de Murcia. Era un entorno nuevo y emocionante. Me pillé un piso con 2 estudiantes más y empecé el primer máster sin conocer a nadie. Siempre he sido un poco tímido y me ha costado hacer nuevas amistades. Pero, gracias a los trabajos en grupo, conocí a una chica que rápidamente se convirtió en una amiga cercana. Muchas veces nos saltábamos las clases para quedarnos fumando y filosofando sobre la vida. Nos contábamos alegrías y penas, situaciones familiares y situaciones amorosas. Reíamos mucho juntos y creció una gran complicidad gamberra entre nosotros. Sin embargo, cuando terminamos el máster 2 años después, ella volvió a su hogar y yo al mío. Cada mochuelo a su olivo, como se suele decir. Años después, tras haber pasado por diferentes puestos de trabajo y haber conocido a muchos compañeros y compañeras que en su momento creí que eran amigos míos, luego no lo fueron. Al final entendí que el tiempo que pasamos juntos no definirá si esa relación sobrevivirá o no, sino la unión que haya entre estas 2 personas. La distancia siempre hace mella en las relaciones. La otra cara de la moneda es que hace relativamente poco retomé el contacto con esa amiga de clase con la que había compartido tantas horas de charlas profundas y risas entre exámenes y pellas. Hablábamos de volvernos a ver al cabo de un mes y guardé esa fecha en el calendario. Ambos decidimos con gran ilusión que después de tantos años sin vernos ya iba tocando hacer un reencuentro. Como ya te imaginarás, no pude evitar hacerme expectativas sobre la alegría que sentiría al volver a verla y las charlas que de seguro no volveríamos a compartir. De nuevo, expectativas. El día de antes de volvernos a ver, ella me dijo que se había ido de viaje y que ya nos veríamos más adelante. Otra vez, mis expectativas, que no la realidad, me habían jugado una mala pasada. Y lo que yo creía que iba a ser un fin de semana acojonante, al final terminó siendo muy distinto. Una vez más, comprendí que solo yo debo hacerme cargo de mis expectativas y que nunca jamás debo dejarme llevar por ellas. Y hasta aquí el capítulo número 4. Espero que te haya gustado. Si es así, compártelo, me harías un gran favor. Y ojalá que lo que se haya dicho en este capítulo te ayude de alguna manera posible. Gracias por escuchar y por estar al otro lado. Hasta el próximo episodio.